Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad te enseño a hacer un organizador con 2 niveles, realizado con una caja de cartón, tubos de cartón y tapas de botella de leche. Si te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas si aún no lo hiciste y compartas mis videos para ayudarme a crecer. Acompáñame a ver el paso a paso. Comenzamos. Para hacer este trabajo utilicé una caja de cartón que era de un velador. Y lo que hice fue con cinta de papel empezar a cerrarla completamente. En este caso puse en la parte de abajo y donde vendría a ser la tapa. Para engrosar la caja y hacerla más fuerte utilicé un cartón de doble canal, estos que son de televisores. Lo presenté, lo marqué y lo corté. De ese hacemos 2. Utilicé silicona fría para pegarlo. Ustedes pueden utilizar el pegamento que tengan a mano. Una vez pegado, lo sujeté con cinta de papel. Volvemos a repetir el mismo proceso en 2 caras que se enfrenten. Marcamos, cortamos y pegamos. Así hasta completar toda la caja. Y una vez todas pegadas las aseguramos completamente con cinta de papel. Ahora tomamos una regla y medimos la mitad. Tomamos la parte más angosta, la marcamos y hacemos lo mismo alrededor de toda la caja. Ahora con la ayuda de una regla y un cúter empezamos a cortar. Hay que pasar varias veces ya que nuestro cartón es muy grueso. Entonces de esa manera vamos a conseguir un corte parejo. El cúter tiene que estar bien filoso. Y hacen así en toda la caja. Una vez separada con cinta de papel emprolijamos los cantos y todas las imperfecciones que pueda tener nuestra caja por dentro. Si es necesario cortar, se recorta y se sacan algunas solapas. Una vez que tenemos ya las 2 bandejas, tomamos una y vamos a medir lo que vendría a ser la altura de nuestra bandeja y vamos a cortar en un cartón un poco más fino de un canal y vamos a medir 1,5 centímetros y hacemos un montón. Los marcamos y los cortamos. Con esto vamos a realizar tablitas. Una vez que tenemos varias, empezamos a pegarlas. Presentamos en las esquinas y luego en el centro. Y nuevamente en el centro para ir colocándolas y que queden más o menos a la misma distancia una de otra. Pegamos en el centro. Nuevamente en el centro del lado que habíamos puesto y ahora la próxima también en el medio de 2. Y ahí fácilmente se nota que podemos poner 2 más, una en cada lado y ya estaría prolijo. Completamos toda esa cara y luego toda la caja. Luego vamos a medir el ancho de nuestra caja y vamos a cortar sobre el mismo tipo de cartón
tiras de 1,5 centímetros. También tenemos que cortar varias, en este caso serían 4, porque van a ir 2 de un lado y 2 del otro. Cortamos. Y una vez que tenemos nuestras piezas, las vamos a presentar. Pegamos y repetimos en toda la caja. Cortamos ahora otras tiras de cartón, pero va a depender del ancho del canto de nuestra caja. Lo presentamos y lo pegamos. Vamos a reforzar nuestro trabajo y darle una buena terminación donde hicimos las tablitas, colocando una tira de papel periódico solo por el centro de nuestra caja. Vamos a utilizar pegamento blanco diluido con agua y vamos a empezar a pegar de a poco en las esquinas. Nos ayudamos con el pincel y al mismo tiempo estoy utilizando un pincel más chico, pero la parte de atrás, para ayudar a que todo el papel entre en las ranuritas que quedó entre tablita y tablita. De esta manera vamos a conseguir que se adhiera bien todo el papel y que tengamos una terminación muy prolija. Y así es como tiene que ir quedando. Se puede apreciar que todas las ranuritas se notan muy bien, entonces da un efecto de madera y que fueran todas piezas totalmente macizas. Ahora vamos a realizar una cartapesta, que también es cola diluida con agua, y vamos a cortar trozos de papel periódico con la mano y los vamos a ir pegando entre sí. Una vez completo, dejamos secar. Para hacer las patas utilicé 4 tapas de botellas de leche, son de plástico. Y lo que hice fue marcar en un cartón de un canal, pero un cartón gruesito, todo el contorno, lo recorté y lo pegué por dentro. De esa manera también estoy reforzando la patita y me va a ayudar a pegarlo después sobre la base. Le di a todo mi trabajo 2 manos de una pintura antihumedad para proteger todo el trabajo, ya que va a ir en el baño. A las patitas las pinté con acrílico negro, pero solamente por la parte plástica. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete si aún no lo hiciste y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Corté 4 tubos de cartón de 25 centímetros que son para utilizar de columna y también le di 2 manos de pintura antihumedad. Ahora vamos a pintar. Yo utilicé acrílico de color marrón, pero solamente le di una sola mano a toda la caja.
Ustedes pueden pintar de los colores que más les gusten. En mi caso es porque como va a ir en el baño y toda la pared y la mesada es de color muy clarito, quería que haga un poco de contraste. Entonces elegí este tono. Por la parte de adentro solamente vamos a pintar aproximadamente 1 centímetro, ya que después los voy a cubrir todo con goma eva, pero si ustedes quieren pintarlo por dentro también lo pueden hacer. Una vez pintado lo vamos a dejar secar solo unos minutos, 1 o 2 minutos, que al tocarlo no nos deje pintura en los dedos. Tomé un papel de diario, lo arrugué y con eso empiezo a raspar toda la zona, entonces le genero un desgastado y lo que sale es la pintura blanca. Así hice en todas las piezas, incluidas también las columnas. Si lo dejamos secar demasiado, este efecto no lo vamos a lograr, por eso tiene que estar un poco seca nomás. Pintamos, dejamos que se seque un poquito y nuevamente con el papel empezamos a raspar. Y vamos desgastando la zona donde más nos gusta. A la base le di 2 manos de acrílico negro. Ahora por dentro vamos a colocar la goma eva. Una vez colocado, seguimos por el lateral. Una vez tenemos todas nuestras piezas realizadas, es hora del armado. Tomamos una de nuestras bandejas y pegamos las 4 patitas. Una vez pegadas, vamos a continuar con las columnas. Lo que hice también fue ponerle un pedacito de cartón, unos círculos, para que me ayude más a que se adhiera a la base. Para pegarlo yo utilicé cola de carpintero. Pueden pegarlo con lo que tengan y si tienen la silicona caliente lo que realizan es un trabajo mucho más rápido. Y bueno, y acá está el trabajo ya armado. Quedó muy fuerte, firme y la verdad que a mí me encanta y me hacía falta en mi baño. Ya en el baño coloqué los perfumes, maquillajes y cositas que suelo usar diariamente para que esté ordenado. También la decoré con unas flores que la realicé con cáscara de pistacho. Pinté al tono y coloqué una piedrita en el centro. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte y compartir mis videos, así me ayudas a crecer día a día. Y desde ya, muchas gracias.